¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que cotidianamente tenemos. Un grupo de amigos, ustedes, yo, nos reunimos acá en mi taller y bueno, intercambiamos opiniones acerca de herramientas, cuestiones técnicas, trabajos a la antigua escuela, de la cual soy fanático y muchos de ustedes también. Para algunos esta es una presentación remanchada, ya que en todos los videos está, pero por ahí algún nuevo amigo, algún nuevo suscriptor que se viene acercando, quiere saber de qué se trata el canal, y más o menos esa es la premisa de mis charlas o videos. El saludo afectuoso a los amigos de siempre, Miguel, Edgardo, Leonardo, el amigo de MHC Tools, un maestro, le debo una respuesta. Bueno, mi amigo Daniel de Balcarce, le mando un saludo grande. La verdad, un gusto conocer gente como él. Entre tantos otros amigos que tenemos comunicación a menudo. A través de Instagram, a través de Facebook. Muchos de ustedes tienen mi WhatsApp. Y bueno, durante el día nos comunicamos. En el futuro estaríamos armando un grupo, viendo qué se puede hacer. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para los proyectos del año que viene, dado que se van a hacer muchas cositas, hay muchas ideas para redondear, dado que bueno, más allá del crecimiento del canal, se ha logrado un gran grupo de amigos, un sentimiento sincero sobre herramientas, cuestiones técnicas. Todos queremos mostrar lo que tenemos, hablar sobre eso, contar experiencias, y no se descarta por ahí hacer una juntada en algún lugar, pero ya hablaremos de eso en algún momento. Hoy, producto de que uno de ustedes, uno de mis suscriptores, uno de mis amigos, vio el video donde volví y reabrí esa caja que verdaderamente la tenía olvidada y llena de herramientas, donde encontré esta pico del oro genérica de 12 pulgadas, doble cremallera, que la había estado buscando para hacer un video, dado que, bueno, conté muchas veces cómo fue mi llegada a la pico del oro de 10 pulgadas, doble cremallera genérica de este tipo, en el barrio de Flores, allá donde estaba realizando tareas de electricidad, y en mi caja no tenía una pico del oro, dado que, bueno, uno cuando está terminando un trabajo, generalmente en la caja de electricidad primaria tengo una pico del oro, obviamente, ya todos la vieron, la conocen, pero bueno, ese día por ahí uno tiene que armar bastidores o no sé, poner portalámparas, desarrollar cuestiones donde uno va con un par de destornilladores, un alicate, una pinza, porque ya está cansado, quiere llevar lo menos posible y hacer el paso a la inversa, ir trayendo de la obra cosas al taller, dado que uno va llevando, no se da cuenta y pasa, como ha pasado mucho, que bueno, quedan las cosas, después hay que irlas a buscar y uno las va a buscar generalmente cuando las necesita. En otro momento las sigue dejando. Pero bueno, me fui por las ramas como es mi costumbre. Todo para decir que encontré esta pico del oro y uno de ustedes, uno de mis amigos, la vio y me preguntó si podía hablar un poco sobre picos del oro de 12 pulgadas para plomería, para personas, gente que por ahí está empezando y bueno, necesita picos del oro. Hice videos ya, pero como digo siempre, no soy de los que dicen busquen en los videos, volvemos a hacer una charlita, como generalmente mantengo mi opinión. En caso de incorporar alguna nueva unidad, la describo también, y si mi opinión se modifica, bueno, acataremos los cambios, dado que bueno, somos seres humanos y estamos sujetos a cambios si una herramienta nos convence más que otra. Quiero aclarar que en este pequeño elenco de picos del oro no está incluida la 225 de Baco, dado que tiene un video aparte y la describí únicamente a ella. Pero bueno, acá se está viendo tímidamente. Tengo un surtidito de 5 picos del oro de 12 pulgadas, doble cremallera, que a mí me ha dado muy buen resultado, y las voy a describir aleatoriamente. Después, si quieren, al final de la charlita, las clasificamos por orden de cómo las recomendaría en mi experiencia.
para trabajos de plomería. Si estuviésemos realizando trabajos de mecánica, quizás se alteraría el orden y después desarrollaremos por qué. Bueno, esta es una pico del oro, todas son de 12 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones, de la marca Metz, muy buena herramienta, muy buena unidad. A mí la verdad que me ha dado muy buen resultado. Pavonado, no pintada, viene con un pavonado. Ya en su blister, en su packaging, dice herramienta ideal para trabajos de plomería o en bombas de agua, o una leyenda parecida, pero ya nos da a entender que la herramienta está pensada para esas tareas. Dado que, bueno, la apertura de las palancas es ideal para realizar fuerza, no queda abierta, queda en una posición donde la mano, yo soy de manos grandes, pero bueno, hay gente que por ahí tiene manos chicas, y sigue siendo cómoda para realizar estas tareas. Sumado que por ahí tiene algunos milímetros extras de apertura y permite hacer algún trabajo en alguna unión doble de por ahí alguna dimensión un poquito más grande, ¿no? Estamos hablando de 1 pulgada, donde por ahí la apertura tiene que ser mayor y se necesita poder imprimirle cierto torque. En otra, que por ahí no está pensada idealmente para plomería, esos milímetros que nos faltan nos dejaría trabajando la pico del oro muy abierta con el problema de las palancas separadas. Bueno, esta es la Metz, a mí me dio muy buen resultado, la he exigido, soy de exigir herramientas, ya me conocen, pero siempre dentro de los parámetros, dentro de la norma y cuidándola porque a mí no me las regalan, salen de mi sueldo, de mis ingresos, y soy de los que sostiene que cuidándolas las herramientas se pagan solas. ¿Qué me gusta hacer para los amigos nuevos? Me gusta evitar que la herramienta se rompa. Si la herramienta se va a gastar, si la herramienta va a sufrir envejecimiento, si la herramienta va a tener desgaste, pero cuando aparecen los primeros síntomas de estrés en la herramienta, de fatiga en la herramienta, hay que jubilarla. Está bien, yo sé que van a decir, bueno, Tano, pero mi papá tenía una pico del oro y la tuvo toda su vida y usó solamente una. Está bien, yo no sé, en casos especiales, una persona por ahí la utiliza, no sé, la tiene en el cajón de los cubiertos y la usa una vez por semana o una vez al mes o los domingos, es una cosa, las herramientas duran, pero en uso continuo y constante, obviamente las herramientas sufren un envejecimiento y una fatiga. También a veces no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, llegaste a la fatiga, te voy a dejar ahí y me voy a comprar otra. Yo tampoco lo puedo hacer de esa manera, pero voy notando el envejecimiento de la herramienta, voy notando que se van gastando las mordazas, voy notando esas cosas y me voy preparando para en una próxima obra ya tener en cuenta que esta unidad se tiene que quedar a hacer otras tareas en el trabajo. ¿Por qué? Porque al tener desgaste, estamos por ahí, si estamos ajustando un caño, ya no tenemos la misma mordida, ya lastima, ya zafa, ya la herramienta empieza a trabajar exigida. Bueno, me volví a ir por las ramas, pero esta es una herramienta que yo recomiendo mucho. La verdad, a mí me dio mucha satisfacción. La recomiendo. Bueno, la tan famosa, la genérica de 12 pulgadas, la de 10 y la de 8, que si podría hacer otro video con pico del oro de 10 y de 8, que creo que ya hay de 10 en el canal, me ha dado muy buen resultado, no apostaba verdaderamente 2 centavos, no terminé de redondear la historia de cómo llegué a este modelo, a estas unidades, a esta calidad. Estaba trabajando en Flores, como dije, estaba haciendo electricidad, no tenía en la caja una pico del oro. Me dijeron si por ahí podía armar una grifería. Dije que sí. Bueno, me di cuenta que no tenía ni pico del oro ni francesa. Quise agarrar la tarea,
de hacer la parte de armado de esas griferías. Y fui a una ferretería y compré una unidad de estas y una francesa. Que no vamos a hablar de francesa. La compré con la premisa de que me dure ese día, esa tarea, y ya estaba paga. La cosa es que siguió durando. Y ahí, a raíz de esa experiencia, volví un día especialmente, compré una más de 10 para tener, y compré la de 12, que verdaderamente me ha dado muy buen resultado, y la de 8 pulgadas. Esta calidad genérica, podría ir en el video de genéricas que dieron muy buen resultado. También podría haber hecho un 3 en la misma, pero este amigo me preguntaba y digo, voy a juntar 4 o 5 que se pueden conseguir fácilmente, son accesibles y dan buenos resultados. Esta es una de ellas, créanme, va muy bien, si están arrancando puede servir mucho. Bueno, la tan querida, la ya conocida, de la línea Robust, es una unidad muy linda, en este caso con sus mandíbulas redondeadas, no mantiene la anatomía de la de 10, porque todos dirían, la de 12 es una de 10 un poco más larga, no es así. Tiene otro tipo de empuñadura, otro tipo de mordida, otro tipo de palanca. Lo único que mantiene es la calidad del acero. Tenemos el tope acá para evitar apretarnos los dedos. Así que bueno, es una unidad que sacando que solamente, como digo en muchos de mis videos, se consigue en Easy. Sería espectacular poder ir a una ferretería y decir quiero una Pico del Oro Robust y poder comprarla, pero no, los tipos manejan el monopolio de estas Pico del Oro y bueno. Pero cuando salen al mercado, créanme, si pueden aprovechen porque no tiene desperdicio. Es una muy linda unidad, muy buena mordida, no zafa, tengo un par en uso y verdaderamente va muy bien. Después de la línea Rottweiler, esta es una muy buena unidad, una muy buena herramienta, muy cómoda, muy anatómica. Verdaderamente la tengo hace años. Me ha dado muchas satisfacciones en el trabajo, dado que a veces ameritaba trabajar con una llave de caños y por ahí me veía en la obligación, por X motivo, de utilizar la Pico del Oro para apretar o aflojar determinada cuestión, y créanme que ha cumplido con los objetivos holgadamente. Es una herramienta que por ahí tiene una mandíbula un poco acotada para poder entrar en lugares poco accesibles, una anatomía en los mangos que nos permite un agarre más cómodo, poder imprimir un torque un poco más fuerte, también con su tope para que no nos agarre los dedos, queda la luz para que no nos agarre los dedos, tendría que tener los dedos un poco más flacos, pero va muy bien, la herramienta va muy bien. No he logrado conseguir de esta calidad otra, me hubiese gustado tener otra. Esta ya se queda en el taller, por lo mismo que describí antes, la fatiga que pudo haber tenido la herramienta, cosa que en tareas del taller no se nota, pero bueno, lo que es trabajo en serie, yo prefiero dejar. Así que bueno, esta es otra opción que yo verdaderamente recomiendo, dado que a mí me dio resultado, amigos. Por último, y no por nada queda en última, sino porque es la última que agarré, de la línea Hamilton, esta Pico del Oro, que por ahí para plomería no la recomiendo mucho. Las empuñaduras que no describí de las otras, porque son de una calidad aceptable. De la línea Hamilton, la verdad que las empuñaduras no dan resultado, pero bueno, debajo de ellas no nos encontramos con simplemente una palanca de acero, sino nos encontramos con que viene con un dibujo para, en caso de no tener el mango de goma, nos sea cómodo al agarre y verdaderamente cumple con las tareas de
una Pico del Oro para plomería, dado que, bueno, para electricidad todos sabemos que la Pico del Oro no es una herramienta esencial. Sí, hay que tener una en la caja, como digo siempre, pero no es esencial. Los aislantes, las empuñaduras de cada una de las que describí cumplen verdaderamente con no salirse, no moverse. Pero bueno, es relativo. En la plomería, cuando estamos en la obra ni hablar, por ahí la Pico del Oro está en el suelo, se patea, se pisa, se lastiman. Los aislantes se lastiman, las empuñaduras, o como le quieran llamar, se lastiman. Pero bueno, en este caso Hamilton se rompe. Pero no sería un problema, no sería una contra, sino que bueno, por ahí la apertura que queda es media incómoda para gente de manos chicas, la mordida no es buena, en este caso no en superficies redondas como son los caños, que obviamente nos vamos a encontrar, zafa, y no es una cuestión de envejecimiento, no tiene buena mordida. Si la usáramos en mecánica sería hermosa, como por ejemplo la Pico del Oro de la marca Total o Total, que describí alguna que otra vez. En mecánica va muy bien. Yo la tengo en el tablero del otro taller y en mecánica está perfecto. Muy cómoda la empuñadura, el aislante, el mango. No se mueve, permite una tracción cómoda. En plomería no va. A mí particularmente no me va. No tiene buena mordida y además de no tener buena mordida, es incómoda a la mano, dado que cuando uno está trabajando tiene que lidiar con esta apertura. Pero bueno, como dije al principio, si tengo que describir como para mí sería en calidades de recomendación, yo pondría, y estoy complicado porque estoy medio indeciso, pero bueno, sin lugar a dudas, en mi experiencia, en mi opinión, la que me ha dado muy buenos resultados es la Rottweiler, sería la número 1. Después podríamos poner, que estaría empatado, ¿no? Pero bueno, podríamos poner la Robust y la Metz. Son herramientas distintas, la verdad que lo distinto no es comparable. Sí podríamos comparar esta y esta, que son herramientas prácticamente de una anatomía igual, similar, pero estas comparten el segundo puesto, cada una en su etapa, cada una en su momento, me ha dado excelentes resultados. Bueno, quedaría primero, segundo, cada una, cualquiera de ellas, tercero, por una cuestión de calidad, que si bien es excelente, pero bueno, estamos hablando de una genérica. Si se rompe, si falla, no tenemos a quien echarle la culpa. O sea que está muy bien posicionada en un tercer puesto en lo que sería plomería. Y por último, de las que tengo acá, tendríamos en cuarto puesto la de la línea Hamilton, que en lo personal, como dije, no me dio resultado, no tiene buena mordida y es incómoda anatómicamente para desarrollar tareas de plomería. Así que bueno, espero haber evacuado las dudas de este amigo que estaba indeciso con la compra de una Pico del Oro de 12 pulgadas. Como dije, queda excluida la Vaco 225. La Vaco 225 es una herramienta que yo le hice ya un video aparte. Puedo volver a hacer uno. La que yo describí es una que tengo 225 cromada con mangos naranjas, pero bueno, podría hacer otro videito de una 225. Así que nada, espero que estén bien, espero que pasen una buena noche, espero que hayan tenido una agradable cena. Y como digo siempre, un ratito antes, un ratito después de la cena, siempre hay un video de Siciliano en su taller, como para hacer una sobremesa en este caso, que ya hoy fue un día largo, verdaderamente largo, ya les voy a contar. Hay trabajo, gracias a Dios. Además, bueno, algunas complicaciones personales, pero va todo muy bien. Les mando un saludo, el saludo afectuoso a los amigos, como ya los mencioné. Si me estoy olvidando de alguno,
le pido mil disculpas, todos son importantes para mí, la verdad. He conocido a través de este medio excelentes personas y es un gusto cada día compartir un ratito, un par de mensajes, Tano, ¿te parece bien esta herramienta? Mirá lo que era de mi viejo. Me encanta, la verdad que no pensé que íbamos a llegar a este grado de conocimiento, de este grado de complicidad, llamémosle. Les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay videos, los videos los hacemos entre ustedes y yo, ustedes tiran el tema, si está a mi alcance lo describo y si no, lo desarrollamos juntos. Les mando un saludo, nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller.